queda es arrodillarse. Y la única manera de entender al Señor es arrodillarse. Y la única manera de demostrarle de verdad a Él que lo amamos, ahí en la Eucaristía, es arrodillarse. Y ojalá ustedes practicaran arrodillarse y sean capaces de arrodillarse horas delante del Señor. No importa si no está la custodia, pero cuando ustedes entran a la iglesia, ahí está Él. Y lo único que puede hacer uno, crean. No es cuánto habla uno, cuánto sabe uno, cuántas cosas se dice de memoria, cuántos cada pedazos de la Biblia se sabe, de todas las bobadas que uno a veces piensa que son muy importantes. Delante del sacrificio de Cristo, lo único que nos queda a nosotros es arrodillarnos. Eso es llamado en la teología el misterio. Que Dios haya decidido hacer lo que hizo y llegar hasta donde llegó por nosotros. Él ha decidido apostarlo todo, que su pasión hacia nosotros, porque la pasión no es dolor, la pasión es ese motivo intenso que te lleva a hacer cualquier cosa, a romper cualquier límite, a ir más allá de cualquier obstáculo por aquello que amas. Que la pasión de Él haya sido de ese tamaño, que haya decidido entregarse a Él mismo, porque el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, no fue el señor de la esquina. Eso, al que cree en Él, lo tiene que llevar a enfrentarse a una cosa que ninguna inteligencia les puede explicar, y es el misterio del amor de Dios, que es capaz de hacer ese tipo de cosas. Nosotros entendemos como pasión el dolor, pero en realidad la pasión es lo que te lleva a no medir las consecuencias, a dar la vida, a entregarlo todo. El Papa Benedicto XVI escribió una cosa sobre el eros loco de Dios. El amor de Dios es loco, es una cosa que transgrede nuestra forma normal de pensar. Es difícil dar la vida por alguien. Tal vez una mamá quiera dar la vida por un hijo, yo lo entiendo, pero ese modo como el Señor amó al punto de llegar a ese extremo, la crucifixión es un dolor tremendo, y entregarlo todo por nosotros, sabiendo que nosotros no podemos repagarle eso ni dárselo de vuelta. Eso es lo que se llama el misterio. Es un misterio. La Eucaristía es un misterio, porque además, aparte de todo lo que Él hizo, se quiso quedar en un pedacito de pan, en un poco de vino, para que nosotros nos pudiéramos unir literalmente al comerlo con Él. ¿Qué queda frente al misterio? Ponerse de rodillas, no queda nada más. Y nadie que les diga a ustedes que puede decir algo más, les puede decir algo distinto a lo que yo les estoy diciendo. Eso no tiene explicación. Lo único que hace uno es arrodillarse y decirle a Dios: vos sos muy grande y yo muy pequeño. Es lo único que le queda a uno. Por eso, Santo Tomás de Aquino, que es uno de los... Yo voy a poner este, de pronto usted me para acá, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que es una de las personas que más sabiamente ha hablado de la iglesia, escribió la Suma Teológica, uno de los teólogos más importantes para la iglesia. Su enseñanza es una enseñanza que no cambia la iglesia. Tuvo una experiencia mística del Señor y llegó y dijo: todo lo que yo he escrito es basura, y no volvió a escribir, y no volvió a predicar, y se encerró en una pieza. Frente al Señor en la Eucaristía, lo mejor que uno puede hacer es silencio y arrodillarse. Ustedes se han puesto a pensar para qué le pide uno a Él cuando está arrodillado, si Él ya sabe. ¿Para qué lee uno la palabra de Dios si Él ya está ahí? ¿Para qué se pone uno a predicar si la presencia de Él está ahí? ¿Qué le queda a uno? ¿Qué? Callado, hermano, arrodíllese, no hable bobadas. Luego les digo, si yo voy a besar a una mujer, yo la beso. No me pongo a explicarle cómo es un beso. Mira, yo te voy a besar, pero primero te voy a explicar cuál es el beso. La muchacha ahí mirándolo a uno, eso no es así. Llega un punto donde las cosas ya no se pueden explicar. Llega el punto donde las tienes que vivir, porque explicarlas es dañarlas. Explicarlas es dañarlas. Ahí simplemente hay que vivirlas y experimentarlas. Ahí, en este punto de la Eucaristía, es donde uno tiene que dar ese salto y dejar de intentar entender las cosas
Y bueno, el beso es el beso y vamos a besarnos. Si a mí una mujer se pone a explicarme qué es un beso, yo probablemente no la bese, ¿no? Simplemente el beso es el beso. La intimidad con el Señor, específicamente cuando el sacrificio está ahí, las palabras sobran, o las otras cosas sobran, y lo único que hay es adorarle, ¿no? Estar de rodillas. Los santos más importantes de la iglesia en espiritualidad son los carmelitas, y lo único que dicen ellos es, ¿sabe qué? Quede callado, por dentro y por fuera. Eso le dicen ellos la noche pasiva de los sentidos. Quédese callado, no habla, no haga bulla, quédese ahí y contempla el misterio. Se llama la vida contemplativa. Hay gente que se dedica a la contemplación del misterio. Muy bien. Hemos hablado. Muy bien. Vamos a ir, voy a borrar esto acá, y vamos a ir a la materia, a la forma, a los gestos y a los ministros. Habría muchas más cosas que hablar sobre la Eucaristía, señores, pero entonces no terminamos aquí los sacramentos. Materia, forma, gesto. La materia del pan y el vino. La forma es el relato de la cena del Señor. Y el gesto fundamental es la epíclesis. Yo he insistido muchas veces, aunque por ejemplo en la renovación es muy común imponer las manos en esas cosas, que debiéramos reservar el gesto epiclético para los sacramentos. Sí. Relato de la cena del Señor. Yo sé que en la renovación es común que se impongan las manos y que oren los unos por los otros imponiendo de las manos, pero es la utilización exagerada del gesto epiclético lo que le está quitando al gesto epiclético su sentido. ¿Qué es el gesto epiclético? Y voy a empezar por aquí, por el gesto. El gesto epiclético es la imposición de las manos en la cual se invoca el Espíritu Santo en los sacramentos. Todos los sacramentos tienen gesto epiclético. Todos. En el bautismo, después de signar en el pecho a los niños, se le imponen las manos. En la confirmación se le imponen las manos y se invoca el Espíritu Santo en los 7 dones. En la penitencia se le impone la mano a la persona para darle la absolución. En la Eucaristía se imponen las manos sobre el pan y el vino. En la unción de los enfermos, luego de la oración fundamental, que es una especie de oración de los fieles, donde responde como una letanía, se le imponen las manos al enfermo después de decir, te pedimos que le des vida y salud al que en tu nombre vamos a imponerle las manos. Y se le imponen las manos al enfermo. En el matrimonio se imponen las manos 2 veces. Cuando se sella el consentimiento, el Señor ratifica el consentimiento que han manifestado delante de la iglesia, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y cuando después del Padre Nuestro se arrodilla la gente, se hace una oración sobre los esposos. En la unción, en la ordenación sacerdotal le imponen las manos a cada uno. Cada uno de los sacramentos tiene un acto epiclético, pero en la Eucaristía el acto epiclético es fundamental porque el acto epiclético es el que realiza la transformación del cuerpo, de la hostia, del cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo. Te pedimos que por el poder del Espíritu Santo, este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ustedes lo han oído muchas veces. Tal vez se ha vuelto mecánico para la mayoría de la gente de la iglesia, pero no se dan cuenta de la relación del gesto con lo que se está pidiendo. La campanita debería ir en la epíclesis, porque señala el momento en el que las especies del pan y del vino, que así se llaman, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí es donde la gente se debe arrodillar. La gente no se debe arrodillar cuando estén cantando el santo. La gente se debe arrodillar cuando sucede la epíclesis.
Porque es cuando en la epíclesis se pide que esa hostia y ese vino con agua sean el cuerpo y la sangre del Señor. Antes de la epíclesis, eso no es el cuerpo de Cristo, ni esa es la sangre de Cristo. Solo es materia. Está la materia, está presentada, se ha hecho el prefacio, pero no ha pasado la epíclesis. Después de la epíclesis hay que permanecer arrodillado aquí en Estados Unidos. En el resto de nuestros países, cuando se dice, este es el sacramento de nuestra fe, la gente se puede poner de pie. Pero aquí en Estados Unidos hay que permanecer de pie hasta la doxología. De rodillas hasta la doxología. ¿Cuál es la doxología? La doxología es la parte más importante de toda la plegaria eucarística, que es cuando se dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí la gente después de eso se tiene que poner de pie. No es para el Padre Nuestro, es cuando se acabe la doxología. Cuando se acabe la doxología, por Cristo, por los siglos de los siglos, amén, ¡pum!, se deben poner de pie. No es cuando quieres la recomendación del Salvador, no, y ahí se ponen de pie, no, es cuando se acabe la doxología. Entonces lo que hacemos aquí, padre, es por la conferencia episcopal. Sí. Por mandato. Eso no lo cambiaron hace mucho, poco más de 3 o 4 años. Porque antes, Yo llevo 3 años aquí. Nos parábamos cuando decíamos. Ese es el sacramento de nuestro fe. Aquí o en México, no recuerdo. En México ahí se paramos. En el resto del mundo la gente se para ahí porque el otro momento es un momento donde todos oramos. Se hacen unas cosas que se llaman anamnesis, recuerdos. Se recuerda a la iglesia reunida, al Papa, a los que están a los oferentes, a los que se han casado, bautizado, confirmado, en cualquiera de los sacramentos, a los difuntos, y se termina con la doxología. Es un recuerdo, un momento sacerdotal de todos, donde se recuerda a toda la iglesia, en comunión con toda la iglesia, esto. Recuerda a Sutanito, recuerda a Menganito, recuerda a los papelitos estos y aquellos, margaritos. Pero aquí han decidido que todo el mundo esté arrodillado para reforzar el signo de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que los gringos no tienen muy preciso en la cabeza, nosotros sí lo tenemos bastante preciso. La iglesia pastoral puede cambiar lo que la conferencia de obispos dice. ¿Cuál iglesia pastoral? ¿La parroquia? La parroquia. No. No. La parroquia no puede cambiar lo que la conferencia episcopal decide. Hay unas iglesias que nosotros hemos estado donde no tiene lugar para arrodillarse. Como la mía. Y nadie se arrodilla. O sea, nosotros nos arrodillamos en el piso, pero cuando yo volteé no había nada de arrodillado. ¿Y era católico? Pero esa norma, el obispo mandó cartas. Lo que pasa es que, Aquí bueno, no la le verdad es dieron que algunos padres aquí, lo que el obispo diga, no lo tienen muy en cuenta. El obispo les puede decir haga esto y ellos deciden que no. Donde yo trabajaba en Elizabeth City, me tocaba atender como 7 parroquias y iba a la parroquia de otro sacerdote que se llama Holy Redeemer. El obispo quiere que el Santísimo esté adelante para que la gente lo vea. Él puso el Santísimo en la parte de atrás, todo el mundo le da la espalda al Santísimo. Hizo una capilla del Santísimo en la parte de atrás, todo el mundo está viendo el altar, pero el Santísimo está atrás. El obispo le ha dicho, cambia el Santísimo de lugar. Padre, yo le iba a decir eso respecto a la Eucaristía, por decir como aquí nosotros tenemos el Santísimo acá, está el cuarto atrás, que es como para orar, el oratorio, y en el grupo de renovación yo les he dicho, por decir, hay algunos que vienen y vienen personal, uno solo, dos, y oran atrás. Si está solo acá enfrente, o sea, digo yo, si van a mi casa, van a hablar de frente conmigo, ¿no? Yo pienso que si estando... A ver, yo les voy a decir qué es lo que pasa aquí con la parroquia. Aquí con la parroquia pasa que se hizo una remodelación que rompió la unidad de la estructura litúrgica de la iglesia. Listo, la iglesia está programada para ser como una cruz. No se lograron hacer los brazos de la cruz, pero el objetivo era que fuera cruciforme, es decir, en forma de cruz. Y que el altar estuviera en lo que se llama el crucero. Clase de liturgia 1. Y tenemos un templo que es
aquí debe estar el altar. Ustedes han notado que aquí es donde está el altar de nosotros. El crucero es donde se cruzan los brazos con el travesaño. Listo. Aquí debe estar el altar. Normalmente en las iglesias más refifí hay una cosa que se llama baldaquino, que es una especie de cúpula y el altar está acá. Si ustedes ven las misas del Papa, el Papa tiene un baldaquino encima y el baldaquino queda justo haciendo un círculo donde da el punto del crucero. La iglesia ha tenido arquitectura alrededor de la centralidad del altar siempre. ¿Qué sucedió? El padre Edgar construyó la pared que nosotros tenemos hoy día aquí para que aquí hubiera un sitio de oración y que ese sitio de oración permitiera, como el sagrario está aquí, desde atrás descorrer un velito y la gente se pudiera arrodillar, porque el objetivo era que hubiera adoración perpetua. Eso no se realizó más, no sé decir bien la historia cómo, pero no se realizó más y quedó el oratorio ahí. Al romper la estructura litúrgica de la parroquia, se rompe también toda la centralidad, o sea, el altar es el centro, por eso está en la mitad del crucero, bueno, todas las cosas que les estoy explicando. En sentido estricto, no tenemos esto ni esto, tenemos solamente este cajoncito. Y el sagrario está dispuesto para la adoración siempre para el frente, nunca para atrás. Nunca para atrás. Las personas de la renovación tendrían que ser conscientes que la presencia del Señor está en el templo, a menos de que lo mantengamos expuesto hacia atrás. Hacia atrás. Pero no lo hacemos, entonces deberían orar al frente. ¿Cierto? ¿Quieren orar atrás y pueden orar atrás? Claro que pueden orar atrás, pero bueno, volvemos a la importancia del signo. Si yo tengo a Rosy al frente, ¿yo para qué? Yo le puedo hablar a Rosy así: hola Rosy, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y ella me oye de todas maneras, ¿cierto? Sí, Pero sería lo más ridículo del mundo pues, que yo le hablara a Rosy por detrás y decir: Rosy, ¿cómo estás? ¿Cómo? Sí. Lo normal es que uno, cuando le vaya a hablar a una persona, le hable de frente. El objetivo de tener el sagrario en la mitad es que uno pueda estar de frente, ¿cierto? Ese es el objetivo. Cuando hay una pequeña capillita solamente para el Santísimo, se hace el Santísimo aparte y se le ponen sillitas o reclinatorias a las personas para que estén de frente al Santísimo. Los que han estado en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes han visto que la pequeña capillita donde está el Santísimo tiene para estar de frente al Santísimo, arrodillado o sentado de frente al Santísimo. Lo original de nuestra parroquia aquí sería que las personas estuvieran de frente al Santísimo, ¿cierto? Esta fue una variación que el padre Edgar quiso hacer para que hubiera adoración perpetua, pero no la tenemos. Si la pudiéramos tener sería ideal, una capilla. Obviamente no ahí, la capilla tendría que estar en un ala de la parroquia, no aquí. Porque se rompe la estructura del... En la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Medellín, mi catedral es... Ustedes han oído hablar de la catedral de aquí. ¿La catedral de aquí cuánta gente cabe? No, la catedral, ¿qué van a hacer? ¿Cuántas? 2.000 personas. 2.000 personas. Sí, la catedral de Medellín caben 4.000. Listo. Esta catedral es inmensa, es horrible, grande, uno no sabe dónde está. Yo me acuerdo de la ordenación mía, demoramos como 10 minutos entrando en procesión, porque además eran un montón de curas. Y el Santísimo está aquí. El Santísimo está en el brazo. En el brazo izquierdo. Pero bueno, después de enseñarle liturgia un rato, que no es lo que nos compete ahora, estamos nosotros en esto. Vamos aquí, la epíclesis. Esa epíclesis está encuadrada en el relato. Esa epíclesis comienza el relato porque el Señor, en la víspera de entregar su vida por nosotros, o en la víspera de su pasión, la introducción es diferente en cada plegaria, tomó pan, lo dio a sus apóstoles y les dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Es fundamental en el relato de la cena del Señor, que el relato de la cena del Señor se hace en primera persona. Hace parte de la expresión de la actualización del hecho de la cena, porque estamos de nuevo nosotros hablando de la actualización. Estamos en la cena. Estamos en la cena del Señor. Entonces el sacerdote
No dice que él dijo eso y que dijo tomen y coman, esto es su cuerpo. El sacerdote dice tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y entonces, en esa manera, el sacerdote hace actual la cena. No se piensa en pasado ni se habla en pasado, se habla en presente. En primera persona habla el sacerdote. ¿Qué significa eso de una forma muy sencilla? Ustedes, algunos ya me lo han escuchado decir, que en la Eucaristía el sacerdote es Cristo y nosotros somos los apóstoles. Estamos en la última cena. Porque yo no puedo volver a hacer la última cena, pero yo sí puedo sacramentalmente estar en la última cena. El sacerdote siempre celebra los sacramentos en persona de Cristo y todos estamos celebrando. Somos insertos de nuevo en la cena misma que el Señor realizó. Listo. Y el momento central de todos es cuando este pan y este vino se convierten en el cuerpo y la sangre. Ese cuerpo y sangre deben ser comidos y bebidos. Y entonces se hace la Eucaristía de la forma como Cristo la realizó. Después de que partió el pan, se lo dio a sus apóstoles. Por eso los sacerdotes no podemos partir el pan como a veces lo hace el padre Douglas en la consagración. El padre Douglas en todas las consagraciones hace algo que está prohibido. Que él parte el pan. No se puede partir el pan ahí. Él lo parte, no lo parte del todo, pero lo parte, lo quiebra. ¡Pra! Durante la narración se dice que el pan se parte, pero no está mandado partir el pan ahí. El pan hay que partirlo al final, antes de la comunión, porque lo que hizo Jesús fue partirlo y repartirlo. Entonces, si usted lo parte, lo tiene que repartir. Algunos padres, durante el relato de la consagración, parten el pan. No se puede partir. Está prohibido partir el pan ahí. El pan se parte en el momento del Cordero de Dios. Y después de partirlo, se toma la comunión y se reparte. No puede ser en otro momento. Y el cura que hace eso le parecerá muy lindo, le parecerá muy hermoso, pero está prohibido. Está prohibido por un documento que se llama Dominus Iesus y fue expedido por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000. Un documento sobre los abusos con respecto a la Eucaristía. Yo sé que ahora estás pensando, no pienses en eso. Listo. Entonces, es fundamental que los sacerdotes respetemos los signos. Sí. Es fundamental que los sacerdotes enriquezcamos los signos. Y el sacerdote es el encargado de velar porque esos signos, cada vez más enriquecidos con lo que la Iglesia nos permite, puedan significar lo que en sí mismo es. Hemos perdido mucho porque tenemos cada vez menos recursos para enriquecer el signo. Nuestros cálices no son cálices dignos, nuestras patenas no son patenas dignas, las hostias son guardadas en copones que ni brillan. ¿Es importante que brillen para que sea el cuerpo de Cristo? No. Pero si yo veo que una persona pone en una coja de plástico, como me ha tocado ver a mí, el cuerpo de Cristo, estamos extrapiando, hermano. Estamos extrapiando. Eso no puede ser en una coja de plástico. O sea, estamos hablando de Cristo. ¿Lo vas a poner en una coja de plástico? Y a mí me ha tocado ver eso. En cerámica. Nada, tiene que ser metal. Tiene que ser plata u oro. ¿Por qué? Porque aquí se ha dado en platos de cerámica, se ha puesto en unos recipientes de cerámica, que son platos. Yo los conozco, yo los sufro en Santa Teresa hay uno. Ni lo miro, ni lo vuelvo a mirar. Padre, ¿y si la cerámica tiene oro? Tampoco. ¿Y si es oro por adentro? Tampoco. No, hay con los que tienen cerámica, pero no puede ser madera, no puede estar hecho ni de madera, ni de cerámica, ni de nada. Tiene que ser completo de metal. Y eso debe ser, donde está la sangre, donde está el cuerpo, debe ser de plata o de oro.
qué? Ya voy para allá. El oro y la plata han sido llamados siempre metales nobles. Listo. Por eso me gusta. Calma, voy poco a poco. Voy poco a poco. Los judíos, aunque a todo el mundo le gusta la versión de Indiana Jones de que el cáliz de Jesús era de madera, en realidad es más bien una cosa bastante romántica. Cuando los judíos celebraban la cena, todavía la celebran, ¿no? Pero cuando celebraban la cena en la época de Jesús, lo que utilizaban para la cena siempre era un metal noble. ¿Todavía usan eso? Todavía usan un metal noble. La cena es realizada para los que estuvieron en la primera clase de los ministros de la Eucaristía. ¿Quiénes estuvieron en la primera clase de los ministros de la Eucaristía que les hablé yo de la cena, de la cena judía? Bueno, en la cena judía es fundamental que cada uno de los detalles esté en su punto. Las copas y donde va el pan, aunque el pan esté cubierto con una pequeña trozo de tela como el corporal de nosotros, son en realidad piezas de metal. Entonces, la tradición judía, que fue la que nosotros heredamos, lleva copas y lleva los platos así planos de metal. En cierta época, con cierto romanticismo, la volvieron de cerámica, porque son hasta bonitos, y los de madera se ven bonitos, pero si usted tiene un cáliz de madera, vamos a suponer que en muchos momentos antes de que la iglesia porque el cáliz de madera puede romper y se derrama la parte donde está, por dentro eran de plata, por fuera se veían de madera, pero por dentro eran de plata, sí, por dentro eran de plata, pero como se pueden caer, se pueden incluso romper o deteriorar, no se puede. El cáliz debe ser, por lo menos la copa de plata. Muchas veces la copa es de plata y lo otro es de bronce, de otras cosas, pero la copa es de plata y la patena es de plata. ¿Qué copa utilizan? Eso es una copa ritual para la cena, una copa de metal como la usaban los judíos. Ahora, ¿tenemos la copa exactamente que Jesús usó? No. Pero los judíos en sus ritos, los judíos eran supremamente cuidadosos con sus ritos. Y los ritos de tipo pascual eran los ritos más importantes, no se celebraban por una copa de madera. Y Jesús no era carpintero. Jesús, dice el Nuevo Testamento, dice que era arjón, es decir, un artesano. Podía hacer muchas cosas, entre otras cosas de madera. Pero lo incluía. Era carpintero, era José. No, arjón. José. Ambos eran artesanos, ninguno de los dos era carpintero. No era ni plomero, ni electricista, ni aire acondicionado. No, Le quedaba Compañero, las casas en Israel, sobre todo las casas en tierra. No, niño. A ver, vamos a entrar un poquito de arqueología bíblica, vamos a cambiar el canal. No, es que no sé si ustedes lo van a contar, pero bueno. Está cambiando el canal, pero como Va a hablar de la Está codificando. No. decodificando. Miren, vamos a cambiar un poquito el canal, espero que ustedes tengan el cerebro en la historia en este momento. Hacia el año 4, después de la era común, es decir, después del año 0, fueron destruidas, entre otras ciudades, Emaús y Tiberíades y Séforis. Los destruyó el procurador de Siria que se llamaba Quintilio Varo frente a una revolución que hicieron los Galileos hacia el año 4. ¿Listo? Fueron destruidas muchas ciudades, algunas del norte de Israel, de donde pertenecía Jesús. Los artesanos eran personas que en la época de Jesús no hacían mesitas ni camitas. Los artesanos estaban encargados de la construcción de los edificios hechos en mármol y en otras piedras preciosas, sobre todo encargados de lo que tenía que ver con las estructuras de los techos y el soporte de las casas. Muchos artesanos murieron en accidentes. Hay uno de los accidentes, sobre todo referenciado en uno de los comentarios de Jesús, cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes creen que los galileos que se les cayó el techo encima eran más culpables que yo no sé quiéncito? Cuidado. Jesús les estaba hablando de que si eran culpables por haber perecido en accidentes, y Jesús referencia a 3 accidentes, 2 de los cuales eran accidentes de construcción. Varios de los arjón, así se llama en
griego, aunque lo hayan traducido en español carpintero, no es la traducción más exacta, murieron en accidentes organizando los techos o finalizando las estructuras de las construcciones de Tiberíades, Séforis y las otras ciudades al estilo romano que se hicieron al norte de Israel, sobre todo en la época de nuestro querido amigo Herodes Antipas. Esa clase de ejercicio albañil que construían y soportaban los techos y distintas cosas que tuvieran que ver con la construcción era lo que hacían los artesanos. Trabajaban con madera en algunas cosas porque la madera era parte de la estructura que soportaba techos o con lo que echaban lo que sería una mezcla hoy día de argamasa con lo que soportaban las columnas de la época. Jesús y su papá son referenciados en el Nuevo Testamento en griego con la palabra arjón, no carpintero, sino artesano, y probablemente José y Jesús hayan trabajado en las construcciones que tienen que ver con las ciudades de tipo greco-romano que se construyeron tanto en la zona de Tiberíades como en la zona de Séforis. Igualmente, la pequeña ciudadela, que es una de las obras de ingeniería de la antigüedad, que está hecha en el borde del mar Mediterráneo, en la parte norte de Israel, que se llamaba Cesarea Marítima. Por eso, aunque hayan utilizado madera, no necesariamente podemos decir que eran carpinteros, porque no se dedicaban a la obra carpinteril, sino a construir. Volvemos a los sacramentos. Entonces, la Coca-Cola es buenísima. Si ya veo. ¿Qué? No, pronto le hace daño, hermano, tanto de conjunto lo puede desbaratar a usted. Para cualquier otra referencia, yo les recomiendo que tú tienes el CD de la Biblia. Cuando yo empecé a hacer el curso de Biblia, léete el primer tomo del Judío Marginal, el primer tomo de Un Judío Marginal del padre John Mayer. El libro del Papa Benedicto, Jesús de Papa Nazaret. Benedicto, hace alguna referencia acerca de ese tema. El primer tomo lo referencia indirectamente. Usted sabe que él hizo 3 documentos, 2 sobre Jesús de Nazaret y otro sobre el Hecho de los Apóstoles, pero son unos libros de este tamaño. Yo me leí el primero en Cuba, pero los otros no he tenido la oportunidad de leer. Materia, forma y gesto. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? Mira, ahí te reí. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? El ministro de la Eucaristía es lo que llamamos el sacerdos en teología. Sacerdos, de donde viene sacerdote. ¿Quiénes son sacerdotes? Sacerdotes son el obispo y el presbítero. El obispo y el presbítero, por la ordenación, son ministros de la Eucaristía y pueden hacer la Eucaristía. Signo de esa posibilidad de hacer la Eucaristía en el momento de la ordenación, son ungidos en sus manos. La unción no es una crucecita, le derraman a uno el crisma en las manos, se lo derraman que se le mete a uno entre los dedos, uno le tiene que ir así, automáticamente le ponen como un purificador y uno cierra las manos con el purificador porque el crisma es una unción de verdad, y uno va y le limpian las manos del crisma, las manos les quedan oliendo a crisma todo el día, y ese es el signo de que uno con sus manos puede hacer la Eucaristía. Nadie más puede hacer la Eucaristía, ni aunque se vista como yo, ni aunque se ponga los ornamentos, si no lo han ordenado, no puede hacer la Eucaristía. No puede. Lo que llaman los sacerdotes falsos, los que son anglicanos, los que son presbiterianos, a los que llaman presbíteros en muchas de las iglesias estas, los ministros protestantes que hacen la Santa Cena y le dicen a la gente que ese es el cuerpo de Cristo, no pueden hacer la Eucaristía, no pueden. Para hacer la Eucaristía le tienen que haber puesto a uno el sello que se hace en la ordenación sacerdotal. O sea, ellos no consagran. Ellos no pueden consagrar aunque quieran, aunque hagan todo el rito. Tiene que haber sido ordenado válidamente por aunque puede ser ilícitamente, pero tiene que haber sido ordenado válidamente por un obispo. Sí. Como el padre que se cambió para la otra iglesia. Cada vez que se ve en la Eucaristía es válida, pero es ilícita.
Es válida porque él fue ordenado sacerdote. Fue ordenado sacerdote, él recibió una cosa que se llama descendencia apostólica. Pero es ilícita. Es ilícita, porque él no debe celebrar más la Eucaristía. Es ilícita porque no está en la... Porque no está en la comunión de la iglesia, él es hereje. Le quitaron la credencial. No, no le quitaron la credencial. Él se pasó a una de las iglesias herejes. Es hereje, está excomulgado. ¿Puedo participar en la conversación? Pero usted no fue el que dijo Yo que, sé que en la iglesia evangelista, los vecinos, hacen una vez al mes Ellos pueden pararse en la cabeza, pero no pueden consagrar. que tenía un ID, un certificado de que usted... Ah, le quitaron las licencias. No, a él le quitaron las licencias. A él le quitaron las licencias. De todas maneras puede ser, o sea, él no pierde el sacerdocio nunca. Las licencias se las han retirado, pero aparte de eso él está excomulgado. O sea, Porque se pasó de la iglesia católica a una iglesia protestante. Y todos los protestantes son herejes. Pero sigue siendo sacerdote. Hasta en el infierno. Padre. Como el Pero bautismo. cuando consagran se realiza el sacramento. Es válido, pero ilícito. ¿Pero se pasó a una iglesia protestante o a una secta? Es una secta protestante que comenzó en el siglo XVI con el rey Enrique No es de las VIII. reconocidas entonces. No, es que ninguna de las sectas es reconocida por No, la o iglesia. sea, no es, ninguna. o sea, porque mira que las sectas no son reconocidas. Esa es una de las que llaman, en los libros de historia las llaman las iglesias históricas, porque después de la Reforma Protestante, lo que son los luteranos, los bautistas y los anglicanos, hicieron como sus iglesias aparte. Él hace parte de la iglesia anglicana donde permiten sacerdotes casados. Él sí es sacerdote, pero en general los anglicanos no lo son porque no tienen la de sucesión apostólica. A mí el obispo que me ordenó fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, hasta los apóstoles. Y si yo pido el episcopologio, así se dice, de mi obispo, me dirán desde los apóstoles hasta el obispo que lo ordenó a él. O sea, toda su descendencia como quien... Se llama descendencia apostólica. A mí el que me ordenó recibió desde los apóstoles en línea directa la ordenación. El que me ordenó a mí. A un pastor protestante, ¿quién lo ordenó? Otro pastor. Bueno, Otro protestante. eso no, mientras no haya descendencia apostólica, no lo son, aunque quieran.